Consejo Municipal de Rosario. Grupo OSDE, un grupo de personas. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Soy Luis Rueo y esto es Sobran los Motivos. Luis, una vida de militante, si tengo que resumirlo de esta manera. ¿A los 13 años ya militabas? Sí, en la juventud empecé en el ANES, que era Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. Eso era en el Nacional número 1, que es donde yo empecé mi carrera secundaria. Después, bueno, vine a esta institución en la que estamos hoy aquí. Que ya vamos a hablar, ¿eh? De esta institución gran tradicional. A los 13 años. Empecé a los 13 años, apenas empecé la actividad en el colegio secundario, me vinculé, después el ANES se terminó convirtiendo en lo que era la JSP, la Juventud Secundaria Peronista, y bueno, y ahí ya empecé mi actividad militante, con todo lo que significa eso, ¿no? Luis, se puede decir hijo de tigre, ¿viste? Cuando dice hijo de tigre, y claro, un padre que también se ha dedicado a la política. Se dedicaba a la política, se conversaba mucho en mi casa, yo a veces, cuando uno está por ahí a veces en Santa Fe, cenando a la noche con los compañeros, se pone a acordar o contar anécdotas, y yo soy un hombre de 56 años, y parecería de que cuento con más, porque me acuerdo lo que fue toda la etapa del 72-73, lo que fue el Frente Justicialista de Liberación, cómo se conformó, me acuerdo dónde se hizo el congreso partidario que se desarrolló en el Sindicato de la Carne. ¿Qué te llamó la atención de ese momento? De ese momento... A lo mejor ahora lo cotejás con la actualidad, ¿no? Lo que reclamaba, ¿o lo valorás con la actualidad, digo? No, lo que en ese momento me llamaba la atención era la profunda adhesión que después de tanto tiempo tenía muchísima gente con Perón. La lucha del Perón vuelve era lo que caracterizaba todo en esa época. Era una adoración, ¿no? Porque uno... La adoración era con Evita. Eso te iba a decir, la adoración era un poco más atrás era yo amo a Eva realmente en las escuelas. Porque era la que reivindicaba, la que traía, la que igualaba derechos, la que era la motorizadora, la actitud militante. Perón era el líder, era aquel que plasmaba las grandes cosas, con las grandes cuestiones. Hablar de lo que significaba la tercera posición en aquel momento parecía una utopía, diferenciarse de las dos potencias, de la patria de la unidad latinoamericana, de la inserción de Argentina en el mundo a través de un proceso de industrialización propio y no lo que significaba como granero del mundo. Entonces, Perón era eso, era la reivindicación, era el futuro, era la posibilidad, el desarrollo, el crecimiento. Esas ideas te acompañaron y te acompañan actualmente, ¿no? Me acompañaron, me acompañan, y salvando las distancias, cuando uno a veces hace un parangón con el gobierno de Perón y de lo que fue el 45-55, y cuando uno hace el parangón 25 de mayo del 2003 a la fecha, uno emparenta las cuestiones, porque tienen que ver con la historia más rica del peronismo. Lo que hizo Néstor, y no estoy pasando ningún aviso, sino lo que hizo Néstor y lo que hace Cristina, hoy está vinculado con eso, a las banderas históricas de reivindicación popular que identificaban al peronismo con los que menos tenía. Y en este caso, a lo mejor eligiendo, entre comillas, digo, un protagonista que es el joven, que en ese momento a lo mejor era el obrero, porque también el obrero creo que en el 70 el joven tenía una participación activa, los sectores juveniles, fundamentalmente... Sí, la juventud peronista, por ejemplo. Claro, la juventud peronista en sus ramas y sobre todo lo que era la inserción del peronismo en la universidad, un ámbito que siempre nos había sido esquivo y que de alguna manera ahora recién estamos volviendo a tener algún tipo de presencia militante. A ver, ¿qué pasa? Te lo pregunto esto como peronista de raza que sos. ¿Qué pasó con el peronismo en sí? Porque vos recién lo hacías el parangón con el kirchnerismo, ¿no? Pero digo, ¿qué pasó con ese peronismo? ¿Por qué se desmembró tanto? ¿Por qué hoy lo ve uno al peronista en distintas facciones ideológicas distintas, en un arco político tan diverso? Hay que hacer un paréntesis en lo que significó, y no es para eludir la pregunta, sino lo que significó el proceso 76-83. En esa etapa,
a partir de la desaparición, no solamente física, de más de 30.000 personas que nosotros vinculamos mayoritariamente al peronismo, sino también hubo un sector de la clase política que se alejó de la actividad política. Y apareció con el 83 una nueva dirigencia dentro del justicialismo, a lo mejor con muy poca historia, donde veían a la política más que como una actitud de militancia y de sacrificio, como una salida laboral, donde se insertaron, no, bueno, pero esta es la realidad. Porque cambia sustancialmente la concepción. Y bueno, pero había muchos dirigentes que llegaron en aquella época, en el 83, que pensaban de que el proceso democrático no se sostenía más de 2 o 3 años, y eso nos llevó a la cantidad de conflictos que nosotros tuvimos. En la provincia de Santa Fe, muchísimas dirigentes históricos del peronismo desaparecieron de la actividad política. Yo por eso me recuerdo, mi padre usaba una frase que él decía que era el más joven, era el más viejo de los jóvenes y el más joven de los viejos, porque él había vivido la etapa 73-76 y había vivido el proceso anterior de la vuelta de Perón, pero también comenzó a ser protagonista activo de todo el proceso del 82, 83, cuando vuelve la vuelta a la democracia. Y allí... ¿Cómo lo veía el peronista a Alfonsín en esa época? Y nosotros lo veíamos a Alfonsín como un hombre que estaba transgrediendo banderas históricas del radicalismo, con una profunda inserción popular, donde nos operaba sectores importantes de la militancia juvenil y que, por una falta de capacidad y reacción de alguna dirigencia política nuestra, vinculada a algunos sectores sindicales que pensando que cantando la marcha o levantando la figura de Perón alcanzaba, y así fuimos derrotados en la elección del 83. Y después con una cosa que apareció en la política argentina, que era el marketing político. Alfonsín instala una determinada cantidad de frases y de eslogan, o sea... La oratoria. Sí, además de la oratoria, lo que significaba emparentar a sectores del peronismo con algunos sectores vinculados a la cúpula militar, o algunos sectores vinculados a algunos sectores no tan populares, y eso fue de un rédito notorio para Alfonsín y una capacidad de comunicación excelente. Nosotros teníamos un candidato que era Italo Luder, que expresaba a la historia del peronismo, pero también teníamos algunos sectores sindicales que tenían una presencia muy importante, que digitaban candidaturas en algunas provincias. Esto nos trajo mucho conflicto. Santa Fe fue una provincia conflictiva en lo que significó todo el proceso electoral interno hasta la nominación de sus candidatos, y bueno, y eso otras fuerzas no tuvieron. Alfonsín irrumpió en la política argentina como un soplo de aire fresco, y bueno, la sociedad lo acompañó. Vamos a ir a la pausa, pero después quiero que me cuentes un poco lo que ha sido tu vida, tu historia de vida también familiar, porque no todos son rosas en la vida política, ¿no? Vamos a la pausa y después me contás lo que fue el atentado y demás. ¿Cómo no?